Vamos a continuar con la siguiente parte del Congreso, en este caso la conferencia inaugural que va a correr a cargo de Vicente Martínez Gadea. Voy a hacer una breve presentación, las que siempre me han parecido que son un poco incómodas. Voy a pasar ahora yo por el momento. Espero que Vicente no se arrepienta de nada de lo que yo vaya a decir. Vicente es una referencia en ámbito regional y nacional, pero sobre todo en la región de Murcia. Desde luego es un arquitecto con una trayectoria muy larga y muy querido, pero también es una cuestión que yo he observado, o sea que me parece que siempre los compañeros hablan bien de él. Es licenciado en Bellas Artes, en primer lugar, año 1971, por la Escuela Superior de San Fernando de Madrid. Luego completa también a continuación estudios de arquitectura, también en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, también en Madrid. Y a partir de esa fecha, pues luego regresa a la región de Murcia, junto con su mujer Chelete Monereo, también pintora, creadora, artista, muy referente. Ha recibido su trayectoria numerosos premios, desde luego Premio Regional de Arquitectura de la región de Murcia. También recientemente, ya en el año 2009, recibió el Premio Especial de la Labor Profesional del Colegio de Arquitectos de la región de Murcia, otorgado por todos los compañeros por su trayectoria. Y su vida profesional, un poco también el motivo por el que está aquí, porque ha sido elegido para realizar la conferencia inaugural, siempre ha estado marcado con esa doble faceta entre esa obra gráfica artística y la obra arquitectónica que ha desarrollado. Estaba repasando parte de su obra, ¿vale? Que parte de la arquitectónica quedó reflejada en el libro que se publicó en el año 2011. Y también la gráfica, y la verdad es que un poco pisar como muchos lugares, ¿no? Cuestiones en obra gráfica, participación en escenografía, en pintura, con exposiciones también más recientes, elaboración de discos, cómics. Los cómics no los conozco yo, me gustaría poder llegar a verlo. Sobre todo ha tenido también un papel importante en la transformación del diseño gráfico, con participación en carteles, ferias, en imágenes de identidad gráfica de la propia región de Murcia, distintos eventos, y incluso en el nivel de diseño de exposiciones. La más reciente, la que está ahora mismo en exposición en el Palacio de Almudí de Murcia, sobre la obra del pintor Ballester, que se puede visitar actualmente. Una también bastante reciente en la iglesia de San Esteban, sobre la figura de Alfonso X y toda esa escenografía. Eso un poco en esa parte quizá más gráfica. A nivel arquitectura, también una participación y una trayectoria en muchos espacios y muchos edificios que nos han marcado y configuran el paisaje actual de la región de Murcia. A nivel de espacios públicos, la plaza de Emilio Pérez Piñero en Calasparra, una de las primeras obras, y luego también un espacio público que particularmente siempre me ha parecido de una delicadeza especial para resolver la integración, la escalinata de la iglesia la iglesia de Moratalla. Dentro de conjuntos de arquitectura efímera, multitud de participaciones en stands, en distintas ferias para distintos organismos, y quizá por ese componente un poco efímero también que tuvo el pabellón de la región de Murcia en la Expo 92 de Sevilla. Yo ahí acudí con 10 años a la propia Expo, y al final una percepción de un niño de 10 años de esos espacios como algo completamente diferente, y con una percepción sensorial de que estabas en algo que era distinto y que se entendía de una manera distinta, y que aún recuerdo por ese impacto que me causó. Trayectoria también dentro de arquitecturas ligados a las partes industriales, las bodegas Barahonda, por ejemplo, de Jumilla, donde hay una relación con el paisaje
en Yecla, donde hay una relación con el paisaje estupenda, donde crea se aprovecha de un paisaje para generar sobre todo un salón maravilloso. También el edificio de la Federación Regional de Empresarios de Metal de la región de Murcia, de la FREM, dentro de esos espacios industriales. A nivel de viviendas, una gran cantidad de viviendas unifamiliares de gran relevancia. Yo me tomo un poco la libertad de destacar también a nivel de vivienda social el proyecto de las viviendas en Alcantarilla, cerca de las vías del tren, como una referencia que también ha estado muy presente en la región de Murcia durante mucho tiempo, y en vivienda colectiva el edificio de la plaza de Ruiz Sequer en Murcia, de una riqueza de materiales y en un lugar donde se enclava, que es una pequeña joya, como la joyería que había en la planta baja, o sigue estando en la planta baja de este lugar. Todas estas obras, si no le conocéis, os invito a que lo veáis porque es un universo, prácticamente cada una de ellas distinta. Y luego edificios también relacionados con el mundo, con la educación, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la región de Murcia, donde quizá al revés que este edificio en el que estamos, que el paisaje venía dado, o el caso de Barahonda, donde simplemente había que aprovechar el espacio, en esa Facultad de Ciencias del Trabajo genera un paisaje y una relación con el paisaje, unos recorridos completamente nuevos en un lugar que, en mi percepción, era como muy complicado conseguir esa interacción con ese paisaje y aprovecharse de él, integrarlo por esa condición un poco periférica en el campus en el que se encontraba. Y otro último edificio también que estaba un poco destacando por el papel también social y luego también emotivo y muy experiencial, el edificio para la Fundación de Pupa Clown, también en la ciudad de Murcia, como un escenario vivo abierto a las necesidades de las personas a las que atiende esta asociación. Estas son algunas, selección de obras, me lo he tomado como que sea un poco personal, ¿no? Destacar algunas con las que tengo un cierto recuerdo, pero sobre todo, al final, simplemente, aunque sea a través de mis recuerdos, mostrar una variedad de su actividad, desde esa parte de la obra más gráfica a la obra arquitectónica. Y pues creo que esto era casi todo lo que quería decir para introducirles, sobre todo casi todos los que sois de la región de Murcia, tanto estudiantes nuestros, arquitectos, del colegio de aparejadores, del colegio de arquitectos que también están aquí presentes hoy con nosotros, le conocéis, los compañeros de la escuela, pero también, como tenemos muchos invitados de fuera, queríamos también haceros una presentación, una invitación a conocer la obra de Vicente Martínez Gadea. Así que nada, yo ya me callo y dejo que sea Vicente el que continúe. Muchas gracias. Yo tengo esto, ¿no? A ver, si me organizo. Buenos días, se oye bien, sí. Yo oigo como retumbar, pero a lo mejor se oye mejor ahí, ¿no? O puede ser que, como están los altavoces mirando para allá. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este congreso. Bueno, quiero hacer una aclaración antes. El edificio de la universidad, la Facultad de Ciencias del Trabajo, que estaba integrado en el paisaje, realmente nos dieron un solar que tenía una gran pinada en un lado y a continuación estaba nuestro edificio y luego venía un terreno que se podía hacer lo que quisiéramos. Y entonces le propusimos a la universidad que, ya que estaban los tantos pinos en este lado, que nos dejara en esta parte también plantar pinos, porque así el edificio iba a estar como metido de verdad dentro de una pinada, que iba a estar muy bien, porque además es un edificio que son dos edificios con una terraza en medio, desde donde se ve, está el edificio enfocado a la torre de la Catedral de Murcia, ¿no? Una cosa que está muy pensado para la implantación en el sitio. Y entonces nos dijeron, no, nos dijo el jefe de la jardinería, no, vosotros mandáis en el edificio, pero esta parte de aquí hago yo lo que yo quiero, ahí vosotros no tenéis nada que decir. Hombre, pero si es que no entiendes que sería muy bonito el mismo arbolado y tal. No. Entonces empezó a plantar palmericas, chorradas, y hizo un desbarajuste para salirse con la suya, ¿no? Bueno, es solamente eso que nunca, a veces, el paisaje muchas veces lo provocas tú, lo terminas, y otras veces no puedes, ¿no? Bueno, vamos a empezar.
Yo entiendo que a mí se me llama, yo no soy investigador ni soy académico, o sea, no soy profesor de expresión gráfica de la arquitectura, y entonces creo que se quiere oír una visión desde el ejercicio profesional, ¿no? Desde la experiencia de cómo hemos utilizado y utilizamos ahora los medios de los que disponemos. Entonces yo realmente, aunque empiece a contar cosas que parece que estoy contando mi vida, realmente tengo una dirección y fundamentalmente voy a pasar ya un poco alguna imagen. Yo quiero hablar de 4 arquitectos que desde que estudiaba me gustaron muchísimo, y quiero presentar la obra relacionada con el tema del que yo quiero hablar, que es la conferencia se llama Pensar con el lápiz en la mano. Bueno, Piccioni, Ridolfi, Scarpa y Tesenov. Hace 50 años que empecé a ejercer la profesión. Justo por esta fecha era cuando yo ya me vine a Murcia y me puse a trabajar. Quiere decir que algunos años antes yo estaba en Madrid también por esta fecha, matriculándome de arquitectura. Entonces en España había 4 escuelas de arquitectura, ahora hay 30 y tantas, no sé cuántas, pero más de 30 seguro. Y la Escuela de Bellas Artes también había la de San Fernando, donde yo estudié, había una en Sevilla, me parece, Santa Isabel de Hungría, y no sé si en Barcelona. Me parece que también había una en La Laguna, o sea, prácticamente lo que pasa ahora. Habría 3 o 4 y ahora habrá 30. Entonces yo lo que quería era estudiar Bellas Artes, pero mi padre me dijo que si quería irme a Madrid, porque había que estudiar fuera, no había más remedio, que él me pagaba la carrera si yo hacía arquitectura, pero para Bellas Artes no. Y es curioso porque mi padre, desde que yo era así de pequeño, he tenido siempre un profesor de pintura que ha ido a mi casa a darme clase. Y todos los hermanos teníamos un profesor de música que nos daba clase, y venían un profesor, pero cuando vivíamos en Jerez de la Frontera, cuando vivíamos en Murcia después, siempre hemos tenido un profesor particular de música. O sea, a mi padre le gustaba mucho que nos formáramos, que fuéramos artistas, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, dice, no, pasar hambre no, tú te vas, pero a estudiar arquitectura. Total, que entonces me fui a arquitectura, lo cuento porque voy a hablar realmente del ejercicio de mancha. Al irme a estudiar arquitectura a Madrid, resulta que para entrar en Bellas Artes solamente había que hacer un examen de ingreso que consistía en dibujar una mancha, un carboncillo de una figura. Y en arquitectura, en dibujo, que era un año selectivo, también había que hacer dibujo de mancha. Entonces, es curioso que nosotros, yo como tenía que estar, pues yo fui a hacer arquitectura, me matriculé, pero automáticamente me matriculé también en Bellas Artes, hice las 2 carreras a la vez. Y entonces es muy curioso ver el distinto, cómo enfocaban la asignatura los alumnos de una escuela y de la otra. En arquitectura, así como pensaban que aprender vectores o lo que fuera, derivadas, sería importante porque lo iban a necesitar en la carrera, y entonces estudiábamos y la gente aprendía. En dibujo no, tenían que tener una estatua allí, pero pensaban que era casi una prueba para demostrar que sabían dibujar y que por consiguiente podían ser arquitectos y podían llegar a formar parte de ese selecto, reducido grupo de profesionales arquitectos que habían superado la carrera porque sabían dibujar. Entonces era así. Acababa justo de terminar el plan antiguo, donde era una selectividad dura, que si no sabías dibujar no pasaba, y habían hecho una nueva carrera, que era lo que llamaban el plan Yeye, que entonces había que hacer lo mismo, pero para que no fuera... Tú te podías matricular y hacer el primer año, sin tener que aprobar una prueba fuerte de matemática y de dibujo. Pero ¿qué pasaba? Que primero era selectivo entero, segundo también era selectivo. Tercero no, podías pasar a cuarto, pero tercero y cuarto eran selectivos. Tú no podías pasar a quinto mientras no aprobabas tercero y cuarto. Y luego, para poder empezar a hacer el fin de carrera, también era selectivo. Si no tenías quinto aprobado, no te dejaban ni empezar a hacer. Con lo cual, era durísimo. Y la asignatura de dibujo era igual de fuerte que hubiera sido. ¿Y qué pasa? Que la gente ya iba el que sabía dibujar, porque se entendía que era fundamental.
¿Qué pasaba? Que entonces que las clases de dibujo en arquitectura, los profesores no pasaban no corregían, no se enseñaba a dibujar. La gente llegaba allí, le ponían una estatua, la dibujaba, la entregaba y aprobaba o no si sabían o no sabían. Pero nunca un profesor pasó por delante a decir esto, hazlo así, no, aquí esto está muy oscuro. No, solamente era una especie de criba. En cambio, en Bellas Artes era lo contrario. Allí sí queríamos aprender a pintar, ya sabíamos hacer la mancha porque la mancha era el único ejercicio, solo se pedía mancha, no pedían un cuadro, un teórico y una mancha, no, era solamente hacer bien una mancha. Y había gente que estaba 3 o 4 años para poder entrar. Cuando ya estábamos en la carrera nos encontramos otra vez la mancha. Y entonces, así como decíamos que los estudiantes de arquitectura lo consideraban como una cosa más que hacer, obligatoria, para poder demostrar que sabían. Nosotros en Bellas Artes, todo el mundo desde el principio empezamos a protestar porque pensábamos que era una humillación que nos hicieran copiar una estatua en pleno siglo XX. Y así nos plantamos ante los profesores, ¿no? Y entonces eso acabó directamente en un momento cuando un buen profesor, nos dijo, mira, la mancha, no tenéis que preocuparos del tema, os ponemos nosotros la estatua. No tenéis que preocuparos de la técnica, el tamaño, el soporte, un papel, un ingres de 1×70 y un carboncillo. No tenéis que preocuparos del color, porque es blanco y negro. No tenéis que preocuparos de la textura de la carne y la tela y tal, porque todo es yeso. No tenéis que preocuparos por el movimiento, porque se va a estar quieta. Es decir, os lo estamos poniendo tan fácil que nunca lo vais a tener tan fácil. A partir de ese momento, lo que era una humillación, lo que era una obligación, para nosotros era como un regalo, realmente, donde decían, es que lo que tenéis que aprender es a ver, a medir, a ver y dibujar, a crear el automatismo de la mente, el ojo y la mano. Y eso llega un momento que se aprende, tú aprendes a dibujar y eso lo vais a tener siempre para vosotros. Nunca la falta de mano, la mano va a ser el inconveniente para que vuestro pensamiento se pueda expresar. Eso es tan así que yo cuando estoy en una obra explicando una cosa y voy hablando y voy dibujándola, voy más deprisa con la mano que con la cabeza casi. ¿Por qué? Porque estoy un poco pensando con la mano, que es el título de mi conferencia. Luego eso cambió. Nada más acabar de la carrera, ese aprendizaje, me refiero en arquitectura, en Bellas Artes no. En Bellas Artes seguíamos aprendiendo a dibujar como 3 siglos antes, lo mismo. En arquitectura, pues que querían ponerse al día, o no sé, entró un catedrático nuevo, se llama Seguí, y entonces decidió que el dibujo era solo una de las posibilidades que había para expresar las ideas arquitectónicas, que se podían explicar de otra manera, como uno quisiera. El dibujo, uno más. En ese momento, entonces, desaparece la mancha. ¿Para qué? Porque ni el mismo profesor sabía lo de la creación del automatismo que nosotros ya habíamos entendido y nos habíamos olvidado de ese tema. Poníamos a dibujar eso. Pero en vez de sustituir la estatua griega por un cilindro, un cubo, 4 palitroques que hacen sombra uno sobre otro, lo que quisieran, deciden dar un paso más y entonces se establece aquello famoso de llega el profesor, da un portazo y dice dibujarme el portazo. Y con lo cual la gente hacía lo que podía y lo presentaba y aprobaba o no aprobaba, pero allí no se enseñaba nada, ni a expresar tus ideas, ni a tener a tu servicio algo, una herramienta que era esa conexión, ese automatismo, sino que realmente estaban haciendo pues un ejercicio más moderno, habían superado el tema de la mancha. Yo recuerdo una anécdota que Pepe Calvo me autoriza a comentar, que cuando se hizo ese cambio de la mancha al portazo, Pepe Calvo estaba estudiando arquitectura y, claro, costaba trabajo adaptarse a ese tipo de enunciado y aprobar de esa manera, era un poco la lotería, ¿no? Y entonces su padre, para ayudarle, llamó a un amigo nuestro, un pintor, amigo nuestro común, y le dijo, mira, enséñale dibujo a mi hijo porque no consigue aprobar. Y entonces le dijo este pintor, le explica en qué consistía la cosa y tal, y dice, mira,
Tú tienes que hacer una lámina que esté chula y la haces, te la vamos a preparar y sea el enunciado el que sea, tú lo presentas y ya verás como si es bonita, apruebas. Y efectivamente le dice, mira, hago una raya continua, línea, tal y cual, y luego superpone unos garabaticos, tal, como tal y cual. Total, que llega Pepe Calvo, le dicen, no sé el tema, pues dibujar la incomprensión, da igual, lo que fuera. Y entonces el tío coge, hace su rayica, hace y aprobó. Era un disparate. Entonces, el tema de... Espera un momento porque no quiero pasarme. Bueno, no, sí, seguimos. El tema del automatismo se había perdido, el tema de enseñarnos esas herramientas se había perdido y es totalmente... Por eso parece que estoy defendiendo y voy a defender una postura como retro, ¿no? Como volver a cómo se hacía, pero realmente yo veo las soluciones tan uniformadoras que dan las herramientas de ordenador que tenemos a nuestra disposición y que usamos encantados. Y a mí me admira ver cuando veo una película el crecimiento fractal de colores y va entendiéndolo y se mueve, es alucinante. Pero ya no me interesa tanto el tema de tener herramientas para representar lo que tengo en la cabeza, sino que me interesa más lo que nos dimos cuenta años después, y es que nosotros no estábamos representando con el lápiz nuestros pensamientos, sino que el lápiz era el que los conformaba cuando se movía por el papel. Las referencias gráficas que teníamos nosotros... Espera un momento que pasó un poco... Bueno, esto es Piccionis. Bueno, da igual, la verdad es que tendría que irme muy atrás a buscarlo. Las referencias gráficas que nosotros nos inspiran son las que dibujamos, y dibujando parece que el propio papel te pide un poco por aquí, un poco por allá. Aquí hay un ejemplo de Piccionis, que es el primer arquitecto del que quiero hablar, de los que a mí me han impresionado cómo trabajan, cómo dibujan y cómo su forma de trabajar ha hecho que se consiga esa arquitectura con ese nivel poético y de calidad que es muy difícil que podamos conseguir utilizando las herramientas tan maravillosas que ahora tenemos a nuestra disposición, porque nos empujan a un terreno, es como pasa con las imágenes de inteligencia artificial que vemos ahora, son todas maravillosas, pero no podemos estar más de 10 minutos viéndolas porque te cansan, todas tienen el mismo tipo de iluminación. Todo el mundo tiene la misma densidad, no hay un dibujo ligero, todo es pastoso. Y eso sin hablar ya de los temas más importantes que tiene la inteligencia artificial, que para mí ahora mismo es la censura. Nosotros ahora mismo no podemos hacer nada con inteligencia artificial que no le guste a los que la tienen organizada. O sea, yo recuerdo un compañero diseñador gráfico que había hecho una prueba que había preguntado quería una sirena, pero una sirena mitológica, con tetas, con su melena y tal, y entonces no podía porque estaba desnuda, no se lo dejaban. Y entonces le ponían la sirenita de Walt Disney y era de 100 imágenes, 98 eran las sirenitas. No quiero tal. Y él luchando para que le dejaran una sirena de los mares. Pero es que con el Mannequin Peace también parece que tiene una relación con la pederastia, tampoco se puede. Al final resulta que mucho ojo donde nos metemos, porque parece que tenemos una herramienta maravillosa y es una forma más de control. Y el espíritu creativo del que va a utilizar el dibujo como herramienta no se puede someter a esas consideraciones de que tiene que estar todo definido para hacer un volumen. Si tú tienes que meter todos los datos de un edificio para poder verlo de una manera o de otra y no puedes quedarte solamente con 4 líneas porque prácticamente no está armado aquello, imposible, pues resulta que prefiere hacerlo a mano. Yo, de hecho, en mi estudio he tenido arquitectos jóvenes trabajando, han pasado por ello muchos, y yo les decía, oye, hazme un sketch para no tener que estar midiendo, pero es básico, y yo sobre eso ya me pongo a dibujar, para ganar tiempo, porque si corría prisa, si no, me lo dibujaba tranquilamente. Y decían, sí que vas a hacerlo más deprisa dibujando que si te hago yo el sketch, porque hay que meter tantos datos y tal que no vale la pena, ¿no? Eso es así. Entonces, los ejemplos que voy a presentar son gente donde el tablero de dibujo casi es como
como el campo de batalla, ¿no? Ellos están dibujando y al final están dejando tantas huellas, tantos rastros, que ahora cuando lo veamos en Escarpa, por ejemplo, el mismo Piccionis, hasta emocionante, ¿no? Porque ya los propios papeles son como documentos que explican todo el proceso intelectual. Normalmente el artista le tiene miedo o le tenemos miedo al entendimiento y nos gusta más trabajar con la imaginación, porque el entendimiento parece que va a racionalizar todo, le va a dar todo un sentido y eso va en contra de la expresividad, de la posibilidad de que aparezca algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, estos son trabajos de Piccionis, que voy a presentar, de algunos presento más de una obra de Piccionis, me centro sobre todo en la subida a la Acrópolis de Atenas y al monte, que nunca me acuerdo del nombre, que está al lado, que es mucho el Filapapu, que es mucho más orgánica, más integrado con el paisaje, y prácticamente voy a hablar prácticamente de esa obra, aunque sale alguna más. Esto es la subida de la Acrópolis, ahí se ve arriba el Partenón, y se ve como esos dibujos que ha hecho con las piedras hace un pasaje que estos son 300 metros de largo y los otros son 500, que es una verdadera maravilla, que casi da igual subir o no subir porque ya tiene trabajo para el ojo, ¿no? Hace un ejercicio de integración en el paisaje, en la vegetación y tal, que cualquiera podría pensar que eso está hecho directamente sobre el terreno. Él utiliza piedras que tienen de una piedra a otra que ha juntado, a lo mejor hay siglos de diferencia, porque algunas están en el terreno, otras son sobre todo de demoliciones de edificios que se hicieron en Atenas, de edificios del siglo XIX. Él estaba muy en contra de esas demoliciones, pero al final se hicieron y aprovechó mucho material. Y entonces hace ese tipo de alfombra. Eso que parece que solo se puede hacer sobre el terreno, de hecho sí que está sobre el terreno, pero todas las ideas, todos los esquemas, esos cuarteles que se entrelazan, están hechos, como se ve aquí en este plano, por ejemplo, están hechos en el tablero. Están pensando, aquí se ven, por ejemplo, unos puntos de perspectiva donde él está viendo que si hay un árbol no puede poner detrás ese banco porque al entrar quiere que se vean las dos cosas para que la gente sepa que se puede sentar a la sombra de ese árbol. Y entonces todo está pensado en el papel y el papel al final va dejando rastros de cosas que no se han hecho luego, que se han borrado, que se han repetido en otro color para no confundirse. Y llega a estas soluciones tan maravillosas que aquí recuerda como en su pensamiento. Piccionis él nació en 1887 y muere en 1968. O sea, él estudia ingeniería en Atenas, pero luego estudia Bellas Artes en Mónaco y en París. Y él está en la misma generación que puede ser Gropius, Le Corbusier o Mies van der Rohe. Pero él desde Atenas quiere un poco relanzar, porque claro, Atenas a todos nos ha sorprendido lo que fue y lo que es, ¿no? De cómo lo que es y lo que ha sido después de todos los siglos del siglo V antes de Cristo y para acá no tiene nada que ver con lo que ha sido. Entonces hay un montón de profesionales que quieren recuperar esa cosa y él se queda allí. Y él entonces tiene relaciones, piensa en el papel, en Oriente y en Occidente, la situación de Grecia, en la modernidad y en la antigüedad, en la artesanía y en los procedimientos industriales. Todo eso está confluyendo mientras dibuja. Y ahí, por ejemplo, vemos que entre las piedras hay zonas que son de hormigón. Él no tiene problema en meter hormigón, pero lo mete de esa manera, como está ahí, se ven en esas calles. Yo que estoy viendo aquella pantalla, por eso señalo para allá, pero es aquí. Estas calles, aquí está este hormigón milagrosamente encofrado porque tiene las aristas muy vivas. No sé cómo estaría hecho, a lo mejor pondría una chapa o algo, pero está precioso. Y también recuerda a Casura. Y entonces digo que esto, aunque se hiciera en el terreno, no hay otra manera de hacerlo, porque las piedras son, ¿no? Ahora mismo tenemos procedimientos para coger todas las piedras, medirlas y decirle al ordenador que las ensamble y tal. De ninguna manera podemos aspirar a que se parezca en algo, ni mucho menos al nivel, a la categoría de este trabajo. O sea, no haría una tontería. Y además la haría porque le hemos dicho que haga esto, porque ni siquiera él lo va a proponer. Se lo tenemos que proponer nosotros, pero a
porque ya lo he hecho otro antes, con lo cual es una cadena que si no está el primer creador no podemos esperar que salgan soluciones. Bueno, este es otro ejemplo de ver cómo no hay nada, aunque sea arbitrario, todo está ordenado, las pilas, los asientos, el pasillo, tal. Esto, sin embargo, es una pared vertical, donde ese mismo juego de ensamblaje de piezas de distintas, hay piezas que tenemos, aquí parece que hay un puntero. Bueno, si se ve, aquí ve trozos de cerámica, aquí por aquí hay otro, trozos que están muy recortados como estos dinteles, estas piezas que son cortes puestos de lado, cerámica, ladrillo y piedras por las buenas, piedras normales que están ensambladas. Bien. Y esto es lo que él decía, esto es, él no puede dibujar 800 metros lineales de 800 por 3 o 4 metros de 5, lo que tenga de anchura, pues fíjate la cantidad de metros que salen, no se puede dibujar. Pero sí tiene previstas soluciones que incluso no se ha dado. Por ejemplo, aquí vemos cómo esa pieza blanca, que esta pieza grande tiene un apoyo vertical, que eso son como antes, se ha anticipado a las soluciones de lo que puede encontrar, cómo mete la vegetación, cómo tiene eso. Y eso está hecho siempre pensando en el tablero. Porque el tablero, por ejemplo, esto es un dibujo, este sí que es un dibujo de una edificación donde podemos ver, abajo hay un pespunte de pilares, aquí, espera un momento a ver si puedo. Abajo hay un pespunte de pilares de un pórtico. Luego aquí vemos, a ver aquí, el muro de arriba, el que está, este que viene por aquí, que está oscuro. Luego tenemos que esto se ve que es una ampliación, porque hay una puerta como corredera aquí, y luego aquí todo esto. Él pone estas piedras irregulares, gracias. Estas piedras irregulares, él las plantea que sabe que antes o después de este tamaño hay un montón y las va a aprovechar. Y entonces por aquí están rectas y por aquí va a dar el resultado. Junto a la edificación también sabe que va a poner unas que van a tener una cara limpia. Y luego esto lo va a tener que ir rellenando. Sabe que puede meter piezas que a lo mejor le caben enteras y otras veces tiene que contar con esas piececitas, ¿no? Entonces él está dibujando, pensando una cosa. A lo mejor aquí sí que tiene esta pieza, es una pieza que ha encontrado y dice, oye, qué bien, la voy a poner aquí en este sitio, y la adorna un poco, la sujeta, pero es una cosa que la está creando no con un pensamiento abstracto, matemático y tal, sino con un pensamiento gráfico claramente, no hay otra manera. Bueno, los que tenemos el pensamiento, a mí, por ejemplo, me pone, a mí no, a vosotros también, porque todos estamos en la misma. Nos dicen un planteamiento aritmético, ¿no? En una cesta hay 14 manzanas y yo automáticamente, antes de saber entre cuánto hay que repartirse las manzanas, ya estoy dibujando el asa de la cesta. No puedo, es inevitable. Tenemos esa especie de pensamiento gráfico dentro, ¿no? Aquí seguramente que se habrán hecho muchas ponencias en otros congresos y también aquí algunas, pues se hablará, si el tema del pensamiento gráfico, pues se pensará en comparación con otros tipos de pensamiento. Yo no soy incapaz porque no concibo otra manera de pensar, porque hasta las cosas muy abstractas las veo físicamente con forma, ¿no? Bueno, así como... Sí, bueno... Aquí hay una cosa que es importante, que es que, igual que decía que están, no sé si se oye mejor con este da igual, que en el tablero, en el campo de batalla aparece la historia y aparece lo moderno, aparece la artesanía y aparece la industria, aparece todo a la vez. También aparece la aportación gráfica del momento de artistas. Ha estudiado, hemos dicho, en París y en Mónaco, a Bellas Artes, conoce a Cézanne, conoce a Paul Klee sobre todo, que es del que voy a hablar. Y entonces esa parte de forma gráfica aparece también y se usa. Y entonces aquí, si os fijamos, esto por ejemplo, este pavimento con esta textura donde aparece tan bonito esta línea general. Esto se llama camino principal y estos son caminos
accesorios o laterales, no se llama. Esto, con esta textura tal que estamos viendo el Partenón, la subida, y eso realmente es un cuadro de Paul Klee. Yo lo he puesto en blanco y negro porque es difícil diferenciar un pavimento de los que hemos estado viendo del otro. Cuando lo ves dices, bueno, pues esto es así. Luego este cuadro de Paul Klee parece que está inspirado, estuvo en Egipto y parece que dice que tiene más que ver con las huertas anegadas por el Nilo, que le habían impresionado, esa pequeña, los latifundios, estos llenos de pequeños cultivos y tal, y ese era su esquema. Pero como tiene arriba unas rayas que podían ser unos peldaños, y eso podría ser la línea que separan los cuarteles, podría ser realmente una obra tal. Eso se plantea solamente estando el tiempo que hace falta sobre el trabajo. Los mecanismos actuales con los que yo siempre estoy ahora diciendo, ojo, que me encantan, que me alucinan, pero mucho ojo, no me quitan tiempo, me están quitando el tiempo que necesito para pensar. Porque si a mí yo quiero saber el color de una pared y puedo darle un botón y verla, pum, marrón, crema, blanco, y al final es cuando lo entiendo, pues me gusta este y lo fijo, no me están haciendo ningún favor. Porque el otro procedimiento era el de pensar si a lo mejor no es tan importante que el color sea así o asado, sino que a lo mejor que esté en sombra, para que el color sea más oscuro y tal. Y esa manera de interactuar, de que te acudan a tu cabeza otras soluciones, cómo podría hacer una celosía que haga que la malla se oscurezca el color. Eso, los sistemas automáticos de representación gráfica por ordenador nos van a, aparte de uniformar, nos van a quitar todo ese tiempo que necesitamos. El arquitecto, a mí me gusta mucho delinear, hacer rayas. Si tengo que hacer un edificio de ladrillo, me pinto todos los ladrillos. No me pasa nada, porque ese es el momento en el que estoy pensando. Si me quitan eso, si yo digo, oye, píntame los ladrillos, automáticamente tengo que ponerme con otra cosa, pero o ponerme así a pensar a ver qué se me ocurre. No, es que solo se me ocurre cuando estoy haciendo las rayas. Yo creo que os pasará a todos los que tenéis esa necesidad, cuando todos hemos empezado y no hemos tenido delineantes y lo que tenemos que hacer es todo, calcular una estructura, hacer las mediciones y hacer las rayicas de todo, ¿no? Y pasar a tinta y rascar en el reproducible antiguamente. Entonces, este sistema son dibujos de Piccionis. Fijarse el nivel que tiene, la calidad de cómo él quiere explicar que quiere una arquitectura integrada en la naturaleza. Le da la misma importancia a un árbol que a un tronco de un polso. Aquí, por ejemplo, estos son los dibujos preparatorios de los asientos que hay en los caminos, donde ya están los desniveles en el suelo, esos cortes que aparecen planteados. Aquí, por ejemplo, este es un dibujo también muy explicativo de cómo quiere integrar la naturaleza, la arquitectura en la naturaleza. Y entonces, aquí, estas piedras están muy dibujadas, estas líneas están pintadas, este poste del porte exactamente igual que este pilar, y al final está creando un clima, no está dando datos para la ejecución. Aunque hay un dibujo que no he traído y me arrepiento, de una puerta, es un dibujo parecido a esto, y luego te fijas y aquí pone 4, 25 y está acotado. Y te das cuenta que con esas cotas es suficiente para construirla. Es una lástima que no la he traído, pero bueno. Pero veis cómo esta, por ejemplo, es una casa ya construida, hizo una especie de poblado y tal, así como muy integrado también. Esta es la casa del sacerdote. Entonces me gusta mucho esta rudeza de cómo está hecho la barandilla, que son ramas, ¿no?, cruzadas, haciéndole enjaretado con esas ramas, ¿no?, y que está formando parte también, que eso lo ha dibujado antes y por eso ha buscado las ramas, lo ha visto como natural en otras ramas que ha visto puestas en una casa antigua y ha continuado esa cosa. Esto es Kasura, el suelo de Kasura, que, claro, después de ver lo de Piccionis, yo con todo el respeto a Kasura y lo que gustaba a Fran Luis Ray y a toda la gente, y a Escarpa, pero realmente el nivel de Piccionis en la Acrópolis es inalcanzable, ¿no?
Esto, por ejemplo, que aquí es mucho más que casura, porque esta manera de meter el hormigón con la piedra. Y luego, por ejemplo, la gracia con la que aquí ha rodeado esta piedra. Lo estoy enseñando aquí y lo tendréis que ver en el otro lado, porque aquí están las sillas delante, ¿no? Pero bueno, esto a lo mejor se puede quitar. No, aquí, ya está. Bien. Pasamos, que no quiero, tengo que dar prisa. Pasamos a Ridolfi. Ridolfi es un arquitecto, voy a decir nació en 1904 y muere en 1984. Es un arquitecto italiano contemporáneo de Gardella, Scarpa, Roger, Albini, Moretti, y empieza en lo que se llamó el racionalismo metafísico, que a la línea de Terragni, de Libera. Era una arquitectura esencial, maravillosa, donde aquí estas sombras son oscuras, pero suelen ser edificios con sombras como los cuadros de Quirico, una cosa donde el material no tiene importancia, es solamente esa manera de aparecer, de la presencia del edificio. Allí sí hay un despiece, porque son losas grandes de travertino, esa es la oficina de correos en Roma, y está dibujada simplemente apenas las líneas, los contornos. O bien el sombreado muy oscuro, pero apenas hay despieces, todo es continuo, no hay explicaciones sobre esto si está cristalado o no, esto si tiene un despiece, ¿no? Y en Ridolfi es muy curioso porque en Italia, después de la guerra, pues cuando viene la realidad de la reconstrucción y tal, se dan cuenta de que hay que hacer una arquitectura construible, medible y resolver problemas porque hay mucha destrucción, y entonces se pasa a un neorrealismo, le llaman, como el cine, ¿no? Un neorrealismo donde hay dos líneas, la línea romana, que es la de Ridolfi, y una línea de Milán, que es la línea que más conocemos porque todos los catalanes fueron su fuente de inspiración de los grandes arquitectos catalanes de esa época. Y entonces él es de la parte romana. Y entonces cuando se pasa a esa parte romana, empieza ya a meter la artesanía, lo tradicional, la historia, el barroco, incluso el Renacimiento. Todo eso está ahí mezclado. Y esta es su casa, la casa Lina. Lina es el nombre de su mujer, pues se llama Casa Lina, que esta casa la hace en el 60 y tanto, no sé, por ahí. Él tuvo mucho trabajo, hizo muchísimas cosas y trabajaba siempre con mucha gente y tal. Pero tiene un accidente de tráfico y entonces se tiene que ir de convalecencia. Él estaba entonces en una ciudad cerca de donde se hace esto, que se llama Marmoré. Y entonces él ya puede trabajar solo porque está convaleciente. El seguro le ha pagado una indemnización fuerte, con lo cual no se tiene que preocupar de dinero, y entonces está él trabajando solo, él haciendo la que va a ser su casa. Y entonces esta casa es un ejemplo también de lo que estamos hablando, de lo del dibujo, como posibilidad creativa por encima de cualquier otra. Él se dedica a hacer, esta casa es curiosa porque ahora lo veremos después, hace como la Villa Caprarola, ¿no? Que es pentagonal, pero hace dos pentágonos maclados. Y en esos intersticios del pentágono es donde va colocando esto. Hay muchas versiones, va metiendo aquí los baños, la cocina y tal y cual, y deja todo este espacio libre. Aquí hay una bajada al sótano, al semisótano. Le hacen, aquí abajo está, no sé si, unas piezas especiales de ventilación, como una de celosía, pero no son una celosía normal porque tienen como tirada. Eso ahora lo veremos después. Esto está como en diagonal, la cerámica. Entonces, él se dedica a hacer todos los planos a escala 1:1 y hace cientos de planos de la casa, que está todo decidido, todo definido. Por ejemplo, aquí él hace
Esto no es de esa casa, pero bueno. Hace tres piezas de forja. Las dibuja, cómo se ve de frente, cómo se ve un poco de lado, cómo se ven desde arriba puesta en la escalera, ese dibujo. Y luego está aquí mezclado el anclaje, las ancarranas, está todos los datos escritos, todo eso, pero está hecho de manera que Francesco Cellini, que es esto es de otra casa, pero es lo mismo. Él está pintando, pero parece que ya se sabe sin más que esto es de piedra. No pasaba como aquello que habíamos visto antes, la torre de los restaurantes o edificios de correo, que era una superficie plana, lisa, metafísica. Aquí no, aquí todo es terrenal, construible, y está todo decidido, la sombra, el picoteo de la piedra esponja esa que utiliza, está todo ahí, y hay datos superpuestos. Entonces decía que Francesco Cellini, que es un arquitecto que a mí siempre me ha gustado mucho, que lo conocí pues, viendo en revistas propuestas, dibujos que hacía para Venecia, para algunas cosas, y fue profesor en la Escuela de Roma, y un compañero nuestro, Miguel Mesa del Castillo, fue alumno suyo. Yo muchas veces le he preguntado por cómo era, qué hacía y tal y cual, porque me gustaba mucho lo que hacía. Y entonces decía, bueno, estos dibujos de Ridolfi, ¿realmente para quién son? Porque para el cliente no son, porque al cliente siempre se hace un dibujo más sencillo, más agradable, que sean casi adulador a veces. Para el constructor es demasiado, muchas veces son barrocos, son imposibles de entender. ¿Para quién están hechos los dibujos, ¿no? Eso también está planteado dentro de un ambiente que existió en la época. Cuando yo terminaba, había un debate en las revistas de arquitectura, había poco trabajo en esa época a nivel internacional, y entonces se empezó a publicar mucho dibujo. Y entonces estaban como luchando en inferioridad de condiciones, la obra construida, que se había abierto paso después de tanta dificultad, con obras que la gente dibujaba y hacía un dibujo precioso, se inventaba el tema, el cliente, el sitio y tal, y claro, eran imposibles de rebatir. Entonces había ese debate, decir, hasta qué punto tenemos que estar aquí aguantando que solamente los dibujos ocupen el sitio y las portadas de revistas donde nosotros hemos presentado cosas que sí que tienen una... Entonces, en ese ambiente se plantea esa pregunta, ¿para quién están hechos estos dibujos? Realmente, claro, lo sabemos, esos dibujos estaban hechos para el arquitecto, para saber él lo que estaba haciendo mientras lo estaba haciendo. Porque no, hay cosas que no... Bueno, esto es lo que os contaba de la celosía esta que hace, que fíjate cómo la complica, ¿no? En vez de ser 4 piezas como se pondrían normalmente, ha metido una diagonal de ladrillo que hace que eso se distorsione y le da otro nivel. Bueno, esto, entre los dibujos, me he encontrado que es una cabeza de un fémur ahí con una pieza metálica que seguramente se la pusieron en el accidente, y también está llena de datos y tal, como si fuera un plano más de lo que ha eso, ¿no? Aquí está también otro plano más confuso de eso, que es realmente la explicación de cómo ha estado pensando. Luego en Escarpa lo vemos mucho más claro. Esto es el centro de la casa, como son 2 pentágonos maclados, ha empezado, el parqué va dirigido en las 5 direcciones y ese es el punto. Eso lo tiene dibujado, a ver si aparece por aquí. Bueno, esto es la macla esta que decimos. Y, por ejemplo, ahí arriba hay una barandilla donde también, gracias a que lo ha hecho a escala 1:1, tiene ese dibujo y luego lo pone, porque lo ha ido pensando así. Yo en mi estudio siempre le he dicho a todos los que han pasado por allí, yo nunca he dado clase porque soy incompatible con los horarios fijos, ¿no? Pero sí que a la gente que ha estado trabajando conmigo le he intentado explicar que se fijen en las cosas, ¿no? Y entonces siempre le he dicho, los detalles constructivos solo se pueden hacer a escala 1:1, solo se pueden empezar a escala 1:1. Luego, una vez hecho, se reducen. Si queréis meterlo en el plano, aunque no lo recomiendo, es mejor que lo pongáis a su tamaño para que también el constructor lo vea. Pero tú cuando estás haciendo un listón y lo dibujas de 7×7, lo ves y dices, esto es muy gordo. Y tal. Lo haces de 25×25 y dices, esto se parte. Y cuando llega a 40×40 y tal, dices, ahora... Porque lo estás viendo, lo estás dibujando al tamaño que tiene. Y si un tornillo tiene que entrar y no reventarlo y tal, tú sabes, lo dibujas. Entonces, él hace todos sus dibujos, como yo le recomendaba a los compañeros de mi estudio, que siempre están hechos a escala 1:1. Esto es la estrella que hemos dicho antes, que él ha dibujado, o sea, aquí no hay nada que no esté meditado, que no está pensado, la estrella que va a poner en el centro, el ángulo que tienen las piezas, cómo tiene que estar dirigido el parque para poder hacerlo.
Y aquí ya tenemos otro ejemplo también de dibujo. Y esta es la casa, que en aquel momento era un ejemplo pues realmente increíble en el ambiente en el que salía. Esta es la veleta. La cabeza de esa especie de perro jugando con una pelota que hay ahí es un molinillo de chapa que da vueltas y no la he conseguido ver qué le pasaba a esa parte que parece que se ha despegado en la parte de atrás. Y ya estamos en Escarpa. Voy bien de tiempo, voy muy justo. Bueno, pasamos a Escarpa. Escarpa también es contemporáneo de Ridolfi, de Piccioni y en parte también de Tesenós, que es el cuarto arquitecto del que quiero hablar. Esta también, él estudió en Venecia y dio clase. Bueno, todos los que he elegido han sido siempre que hayan enseñado dibujo o de arquitectura o decoración o algo relacionado. Entonces, la expresión gráfica, como se llamara, pero los 4 han sido profesores. Me parecía que también era muy interesante que fueran arquitectos a los que yo he admirado desde siempre, que fueran profesores y que estuvieran, y para ellos el dibujo y la expresión gráfica haya sido fundamental, y que sin ese trabajo manual nunca hubieran hecho las obras que han hecho si hubieran utilizado otro tipo de herramientas. Voy a leer un trocico de que le dicen. Bueno, él vivía, él también le pasa, igual que Ridolfi pudo hacer su casa solo, trabajando sin nadie, con el dinero y los planos que necesitaba para poder entenderla y poder pensarla y para que se pudiera ejecutar. Escarpa también es un ejemplo de arquitecto que trabaja solo, aunque él ha tenido colaboradores esporádicos, pero él, en una entrevista que le hacen para una revista alemana, dice no, que él trabaja solo. Y él trabajaba en un sitio que yo estuve viendo, que es muy emocionante, en la Villa Palmarana, al lado de Villa Rotonda, están muy cerca. En las caballerizas, tenía allí un espacio abovedado y tal, tenía muchas mesas, porque él, lo que no se le mezclaban los trabajos, tenía cada trabajo en una mesa y iba pasando ahí con sus lápices de colores según lo que tenía que hacer él solo, trabajando. Claro, así podía tener esa concentración, esa calidad de pensamiento, ¿no? Y entonces él dice, en un texto que, como digo, no se llegó a publicar en una revista, pero luego, 20 años después, se publicó en otro sitio. Dice: estudié en la Academia de Bellas Artes de Venecia. Nos enseñaban cosas muy útiles. Aprendíamos a dibujar. Toda la técnica de la representación. Pienso que en las escuelas de arquitectura se deberían preocupar más por las cosas técnicas. Por ejemplo, el dibujo clásico a mano alzada. Si se les enseña a dibujar, los buenos ya sabrán qué hacer con ello más adelante. Los que no fueron buenos, eso nada. Así se aprendía antes. Los estudiantes pierden demasiado tiempo en discusiones inútiles y en las revistas que no aportan nada. O sea, esto ya un grado talibán de defensa del dibujo, pero decía cosas técnicas como el dibujo a mano alzada, ¿no? Eso es la técnica era el dibujo a mano alzada. Bueno, estos dibujos tan maravillosos nunca se los entregó a las revistas. Las revistas se lo pedían porque eran muy interesantes, los museos, todo el mundo y tal, los compradores. Nunca. Decía que solo se los daba a los oficiales que tenían que hacerlo, o sea, al herrero, al del que pegaba el cresite, nada más y tal, ¿no? Esto lo tenía claro. Aquí, esto por ejemplo es de la tumba Brion. Vamos a ver también la influencia, igual que veíamos antes lo de Casura o lo de Paul Klee. En Escarpa la influencia de Paul Klee es importantísima. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Escarpa, que estaba en Venecia, trabajaba en Benini haciendo vidrio y tal, vuelven a poner la Bienal de Venecia, que se había suspendido por la guerra, y entonces la primera exposición que se hace, una de ellas la monta, fantástico. Yo tengo una conferencia sobre Escarpa, sobre cómo montaba las exposiciones, solamente de eso, y la pone a Paul Klee. Lo conoce y le influye muchísimo. Y entonces aquí aparecen cosas de Paul Klee que las vamos a ver. Por ejemplo, estos dos aros que aparecen aquí abajo, que son típicos de esa tumba, eso está en los diarios de Paul Klee. Yo lo vi de repente ahí y empecé a ver si tenía una explicación por qué lo dibujaba Klee y tal. Y no hay nada significante, pero es una imagen muy, muy fuerte, ¿no? Esos dos anillos que se cierran ahí, que en este caso pues el matrimonio, la tumba de tal, que viene a cuento. Pero realmente no es una cosa que él haya pensado decir,
como es un matrimonio, voy a poner como los dos anillos y tal, sino que es una imagen que ha visto en un pintor y le ha valido para su pensamiento. Entonces, también, igual que está eso, está el famoso escalonamiento que utiliza Scarpa en tantos proyectos suyos y que un ornamento maravilloso que no se puede hacer ya porque ya lo ha hecho él tanto que ya, así como los ornamentos parece que están destinados a utilizarse, a repetirse, a que sean unos patrones y tal, aquí lo inventa, lo despliega en todo su esplendor y acaba con él, ¿no? Entonces, vemos como esa imagen del escalonamiento que hemos visto en la tumba también está aquí. Esto es la entrada a la Escuela de Arquitectura de Venecia. Ahí se encuentran las cosas que en la obra está tirado en el suelo una ventana que hay que volver a reponer en su sitio, pero él la ve ahí en el suelo y claro, el ojo del artista, del arquitecto, lo ve y dice, oye, esto está aquí, donde ahí lo dejo. Y entonces hace un estanque que no tengo una foto con agua, ahí sale otra después, pero donde están toda esa obsesión con el escalonamiento, ¿no? Aquí se ve. Aquí detrás, si vemos, esto es para atrás, sí. Vemos cómo ha hecho que esta pared de ladrillo la ha incorporado y entonces esta especie de, donde está el árbol, este suelo y este plano inclinado donde está la entrada, esta es la entrada de la escuela, hay una corredera muy bonita que nos sale, todo es del mismo ladrillo, con lo cual está creando una especie de fondo neutro para que destaque el estanque, que es lo que él quiere colocar. Y además siempre, como siempre en Scarpa, la relación con el agua, aquí se ve un poquito de agua, pero poca. Bueno, este es el cuadro de Paul Klee, de escalonamiento y tal, que él ha visto porque le montó la exposición en Venecia y porque conoce ya la obra, le interesa, y entonces ese tipo de geometría va a aparecer muchas veces. Y se ha metido, entonces él no llega a ese ornamento a través del conocimiento de la historia, de la necesidad de crear unas líneas que a lo Alberti que organice, ¿no? Sino que realmente estos cuadros, este también es un cuadro de Paul Klee, estos cuadros le fascinan porque realmente esa preocupación que tiene por el agua, por tal, aquí pues, está todo ya como pensado y solamente hay que seguir pensando sobre él. Esto es un dibujo de Joseph Albert, pero también es un poco el antecedente de donde viene su trabajo. Esto es la tumba Brion. Y esto es otro ejemplo también de Scarpa, de cómo la imagen gráfica de un cuadro puede ser traspasable a otro. Esto es la tienda maravillosa de la plaza de Venecia, la tienda Olivetti, donde siempre nos ha encantado ver este suelo, que son como trocitos de vidrio, un gresite, que tiene unas líneas, en unas direcciones está puesto muy ordenado y en la otra, sin embargo, es arbitrario, creando este juego manual, artesano, que es lo que a él le interesa, que no sea una cosa industrial, como nos daría utilizar una serie de patrones que elegimos tal, sino que está haciendo una cosa creativa de cualquier cosa. ¿De dónde viene ese descubrimiento del efecto, de esa vibración que hace mezclar una línea tan exacta con otra tan quebrada? Pues viene también, esto es los vidrios, un detalle, pues viene también de un cuadro de Paul Klee, donde él, al poner las pinceladas, también hace unas líneas muy definidas y la otra se despreocupa. Entonces, el conocimiento de un dibujo lleva a hacer otro dibujo. Estos son los detalles, el campo de batalla, ¿no? Aquí aparece de todo. Lo mismo hay una caricatura del cliente, que aparece de una suya, que aparece una frase, hay una que dice que este proyecto no parezca de Steven Allen, porque yo tenía manía, y lo pone también todo, lo que va pensando lo va poniendo, ¿no? Los detalles de todo. Además es muy bonito porque no aparecen como en el dibujo de Ridolfi se ve toda la complejidad de todo su pensamiento, hasta el último detalle, como ha pensado en la sombra de la encarrana sobre la piedra y tal. Aquí es mejor porque aparece todo el proceso. O sea, aparece, si tú ves una bisagra, hay 16 bisagras antes y están dibujadas, que luego no las borra porque no son instrumentales esos planos, son para él, para pensar. Esto también es una casa, también,
una planta, y también está lleno de, como veréis, todo el papel lleno de datos, de información, y perspectivas y tal. Iba a traer, pero sabía que no daba tiempo, todo el tema de la partisana que hay en Venecia, en el agua, también todo el proceso de dibujo, pero bueno, pasamos a Tesenov. Tesenov, voy a decir también la fecha, nace en 1876 y muere en 1950. O sea, realmente todos vivieron, era más mayor, pero todos vivieron la época. Es un arquitecto importantísimo, desconocido, de la época de entreguerras alemana, porque es contemporáneo de Bruno Taut, de Peter Behrens, de Mendelssohn, de Walter Gropius, de Mies van der Rohe, en fin, todo el Olimpo, ¿no? Y también dio clases en Berlín. Y en Berlín fue profesor de Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que no pensaba igual, lo echaron, y entonces Speer intercedió para que lo volvieran a readmitir, aunque luego al final estuvo un año y tal, ya lo dejó, pero en fin, esto es una curiosidad, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo también ha nacido el proyecto de una impresión, de una percepción de la naturaleza. Él ha visto esos troncos. Esto es un proyecto de concurso, y él propone esas pilares excesivamente altos. Estamos hablando de dibujos hechos en 1907, en 1903 y tal. O sea que realmente esta solución de esos pilares altos lo hemos visto después muchas veces. Hay un pabellón español en Japón, no sé quién, todo lleno de pilares desordenados. Hay un montón, lo que hizo Sejima para la entrada del Iván de Valencia, también con esos pilares altísimos y tal. Eso él lo plantea, pero a Sejima le ha venido la imagen por esta imagen, pero a él le ha venido la imagen porque, observando la naturaleza del sitio donde tiene que estar implantado, ha visto que esa continuidad, esa verticalidad le hace el proyecto, ¿no? La manera de dibujar que tiene es fascinante. Vamos a ver, si quisiéramos hacer este dibujo, es muy fácil. Se coge una foto del edificio, se pone un papel vegetal encima, en las sombras va rayando, y donde no hay sombra lo deja, y al final se te queda hecho. Pero claro, la cosa se complica cuando el edificio no está construido y no se le puede hacer una foto. Entonces sus proyectos ya están dibujados como si se hubiera valido de esa estrategia gráfica, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las aristas apenas se marcan, y están marcadas solamente las sombras y la relación del edificio, cómo se envuelve en la naturaleza, que es lo que él pretende. Este edificio, por ejemplo, un edificio súper real, ahí se ve la importancia, cómo presenta su edificio. El edificio está detrás de un seto. Le interesa más cómo se integra, cómo se relaciona con el camino de acceso, cómo es de alto la torre, el tejado con respecto a los árboles que tiene alrededor. Eso es lo que a él le interesa y es lo que dibuja. Y mientras lo está dibujando, está confirmando que está en su dirección. Este edificio, lo mismo. Este edificio no existe. Abajo pone proyecto, pero es que así es un proyecto, hay cosas, muchas no se han llegado a ejecutar nunca. Pero él no le interesa tanto la arquitectura, sino la relación de la arquitectura con el entorno, cómo se integra, cómo se va a vivir ahí. Él no pinta la arquitectura, sino lo que esperamos de la arquitectura, ¿no? Lo que nos va a permitir la arquitectura para vivir mejor. Este rincón de una barriada donde hay una ventana y tal. Por ejemplo, es muy posible que igual que aquí hay una ventana, aquí hubiera otra, a lo mejor por simetría. Casi nos gusta más que esté solamente una, con la mentalidad actual, pero seguramente en aquel tiempo, a lo mejor, pero está el árbol delante, y entonces esta ventana coge un protagonismo. Todo eso que está pensando, esa especie de amabilidad, esas piedras que hay para que los carruajes no invadan y rompan el árbol, ¿no? Abajo. Esa manera de pintar ya la vegetación crecida en los sitios. No le preocupa que le tapen su arquitectura, porque su arquitectura es precisamente la percha de ese enjambre que quiere crear, ¿no? Aquí lo mismo. Ese arquitecto, yo no conozco ningún arquitecto, porque esos dibujos están hechos personalmente por él y además están firmados. No conozco ningún arquitecto que haya pintado tantas gallinas en su profesión. Él está pintando una casa y siempre también suele poner pájaros, peces, pájaros
en la cubierta, en los tejados aparecen más, y son gallinas por allí y tal. Él está haciendo con ese ejercicio de línea fina, aquí por ejemplo también hay gallinas, está viendo cómo le gustaría que la gente disfrutara esa casa. Realmente son unos planos que pueden valer, si esté enjaretado para estas plantas, lo puede entender un carpintero con muy pocos datos más. Esta especie de protección donde el listón arriba se redondea para que no sea agresiva la esquina del listón y ha hecho una redondita así, aquí arriba, eso lo entiende un carpintero y lo puede ejecutar sin más datos. O sea, realmente son planos que tienen muchísima información, pero que lo que están explicando es, y explicándose a sí mismo, a él, mientras los hace, qué es lo que quiere que pase con su trabajo. Este es otro ejemplo, aquí no hay gallinas, pero hay un huerto con coles, con tal, y hay también ya un mobiliario, los frutos, y arriba también unos pájaros, que es un poco su sueño, ¿no? Y ya voy a terminar con cómo representaba muchas veces los interiores, los muebles. Aquí es muy bonito ver cómo ha eliminado la arista y la línea del techo. Eso, con solamente esa eliminación, pero habiendo dispuesto los muebles en ángulo, ha creado un clima, un ambiente familiar, amoroso, que no sabemos si el techo es muy alto o muy bajo, no le importa. Sabemos que el techo, que la madera el suelo es una madera muy agradable y que los muebles tienen ese carácter humilde y acogedor. Aquí, sin embargo, en vez de renunciar a esa arista, no la pone tampoco, porque él no suele los muebles, si los ha delimitado muy bien, pero sí que ha hecho ese techo maravilloso que repite el papel pintado de las paredes. De manera que la confluencia de esas tres tramas han creado el espacio donde se desarrolla ese interior que le está proponiendo. Y se lo está dibujando para ver si le convence y si tiene que pensar otra cosa o ya está así bien pensado. Esto es el dibujo que ponía al principio, que es maravilloso porque es una arquitectura que nunca se llegó a construir, pero que parece una foto de algo existente, con esa luz de media tarde, esa especie de, debajo del puente, ese resplandor del agua que se ve ahí, ese punto blanco, el camino que sube a la entrada de donde está la tapia que entra a aquella casa, que es una manera de solamente con los recursos de la expresión gráfica que supone saber dibujar y pensar con el lápiz en la mano, se puede llegar a hacer semejante maravilla. No, bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, ahora mismo es la hora de acabar, o me he pasado incluso. Tengo 3 fotografías de otra cosa que las tenía por si me había quedado corto, pero veo que no. Entonces, si queréis, lo dejamos. Yo no sé si en estos casos hay alguna pregunta o algo o no. Es que no sé. Si queréis decir cualquier cosa, yo estoy encantado, pero si no, lo dejamos porque ya vienen otros temas. Sí. La directora del Congreso quiere darte un detalle Pensaba que iba a... A ver, sí. Por haber sido tan amable de haber aceptado esta conferencia inaugural.